Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas a este programa que hemos realizado con tanto cariño para todos ustedes. ¿Qué piensan los candidatos presidenciales sobre el futuro, la ciencia, el medio ambiente y cómo van a enfrentar todos los desafíos que vienen en las siguientes décadas? Eso fue justamente lo que quisimos averiguar a través de este Desafío Presidencial. Es un programa especial que fue preparado por Futuro 360 y Desafío Tierra en colaboración con Fundación Encuentros del Futuro y Ladera Sur. Para eso invitamos nosotros a los candidatos y les haremos 8 preguntas. Esas preguntas, 3 de ellas vienen de centros especializados que estudian el clima y la resiliencia, el CR2, las ciudades del futuro sostenibles, el CEDEUS, y el desarrollo de desastres naturales, que es algo tan característico en nuestro país como es SIGIDEN. Los candidatos tendrán 1 minuto para contestar y luego tendremos otro minuto más si es que hay una contrapregunta por parte de nosotros que vamos a estar conduciendo este espacio. Luego tendremos una especie de pregunta rápida, sí o no, respecto de ciertos temas que a todos nos importan, que tienen que ver con la ciencia y que tienen que ver también, por supuesto, con proyectos específicos de medio ambiente. La idea es tratar de abarcar la mayor cantidad de información posible en un momento muy importante para nuestro país, como son estas elecciones presidenciales, y entregarle a ustedes elementos para decidir su voto en el futuro. Sin más, quiero dar inicio a este programa que voy a co-conducir con Bárbara Tupper, editora general de Ladera Sur, y que comienza ahora. Vamos a hablar sobre inteligencia artificial. En Estados Unidos hubo un caso de un robot de asistencia médica que en el contexto del COVID, frente a una llamada telefónica de urgencia, le recomendó al paciente que no llamara al 911. El paciente se quedó en su casa y murió. ¿Qué rol cree usted que debería tener la inteligencia artificial en el futuro, considerando casos como este? Yo creo que la inteligencia artificial va a jugar un rol que todavía no logramos dimensionar. En todas las dimensiones de la vida, penales, procesos judiciales, va a anticipar, pero siempre como esclavo. La filosofía ha escrito mucho sobre inteligencia artificial y siempre se preguntan, ¿y el día que se acaba la batería? ¿Qué hace el ser humano? Entonces, esta idea de la dialéctica de amo y esclavo, la inteligencia artificial es genial si es esclava, y esa es toda la discusión filosófica. Si es una herramienta o nos vamos a subordinar a ella. Y creo que la tarea de los gobiernos es preparar ese mundo. ¿Cuáles son para usted los peligros que acarrea la inteligencia artificial? Lo planteo porque hay un centro de Cambridge que estudia los riesgos existenciales de la humanidad y plantean que el principal riesgo es la inteligencia artificial. ¿Cuál sería ese riesgo en su perspectiva? Yo estudié filosofía, me titulé de eso. Y la filosofía ha abordado con mucha sofisticación el problema de la inteligencia artificial. Y ven 2 amenazas que me parecen a mí centrales. Una es la dialéctica del amo y el esclavo. ¿Quién sirve a quién? El drama de la inteligencia artificial es la esclavitud. Me parece que como una herramienta nuestra me parece fantástica. En Codelco ya hay inteligencia artificial que mejora los procesos productivos. La robotización mezclada con la inteligencia artificial es fascinante. En materia penal, usted va a poder incluso evitar juicios, porque va a saber por inteligencia artificial si los jueces a las 2 de la tarde fallan distinto que a las 4 de la tarde. O sea, es una revolución. Pero también es una amenaza. Y la segunda, desde la filosofía, que es muy interesante, es ¿y qué pasa cuando el robot que cuida a un adulto mayor se le acaba la pila? Porque esa es la diferencia entre la vida y la inteligencia artificial. Es que hay riesgo, el error existe, como existe el error humano, pero nosotros tenemos una cosa que se llama la voluntad, la resiliencia. La pregunta es filosóficamente, ¿y cuándo se apaga el robot? Y hay estudios que demuestran que el estado de pánico en que entran los seres humanos es dramático. Bueno, esas 2 amenazas son las que yo identifico desde la filosofía. Bueno, en medio de la COP26, tanto los ciudadanos como los científicos exigieron finalmente medidas que fueran un poco más apresuradas, que fueran un poco más allá. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que espera usted que sea el legado de su gobierno en relación al cambio climático? Bueno, primero, Chile es el 0.4% de la economía mundial. O sea, somos profundamente irrelevantes económica y geopolíticamente. Yo he planteado conjunto de gobiernos una política conjunta en materia de cambio climático, que nos hagamos cargo y que a las potencias les expliquemos algo que todavía no se implementa del todo. Ellos son corresponsables. No pueden pedirle a economías como las nuestras, endeudadas, fragilizadas, post-pandemia, arrasadas en materia de pobreza,
que sin ellos podamos, por ejemplo, que bajen la calificación de riesgo ambiental de nuestros países para que podamos acceder a recursos. Si nos mantienen la deuda alta, la calificación alta, nos ahorcan. Y eso tenemos que hacerlo con Argentina, Brasil y no solos. Lo primero es la coordinación continental, que está lejos de cualquier programa de gobierno y que mi programa de gobierno es el eje de cualquier política frente al caos climático, juntos. Algo que va a requerir cooperación, pero esta vez a nivel interno, a nivel país, desde los territorios, es la Ley Marco de Cambio Climático. Me gustaría saber su opinión sobre esta ley y cómo pretende llevarla a cabo. La Comisión Económica para América Latina informa de que en pandemia, si hay un presupuesto que bajó, fue el cuidado del medio ambiente. Bajó a la mitad, o sea, si usted ve los promedios. La explicación es, de nuevo, lo mismo. Son economías arrasadas, sobreendeudadas. Nada se va a poder hacer si no hay una moratoria mundial con América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe es el continente del retraso, del rezago. Por tanto, una moratoria que las potencias tienen que darnos en materia de deuda, de nuevo, de calificación, para que podamos recién plantearnos cómo implementamos la ley de humedales urbanos, cómo recién podemos invertir más recursos en cualquier de los cuidados. Hoy no estamos en condiciones como continente y menos como país. Marco, ¿cómo imagina el modelo de desarrollo? Tenemos una economía que ha estado fuertemente basada en la extracción de recursos naturales, pero eso sabemos que se acaba, o por lo menos así la historia nos lo ha contado en el salitre en el pasado. ¿Cómo imagina el modelo a futuro de desarrollo para Chile? Chile vende cobre, salmón, madera, vino tinto, fruta, algo de turismo. Con el turismo hasta el 2024 no va a ocurrir, ¿no es cierto?, por el COVID. En el corto plazo, Chile no va a cambiar su modelo de desarrollo. Va a seguir siendo extractivista. Nosotros proponemos un plan de mitigación ambiental de $600 millones en las empresas públicas como Codelco. En el largo plazo, no tengo ninguna duda que lo que tenemos que hacer es aumentar a 2 puntos del producto la inversión en ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque ahí ponemos los cimientos de largo plazo con 3 conceptos. 1, apostar por el conocimiento. 2, energías renovables. Y 3, sería hipócrita reconocer o afirmar que uno va a renunciar a un modelo extractivista. Chile va a seguir viviendo, sigue siendo relevante para Chile el cobre, la pesca y la madera. Por tanto, ¿cómo hacemos que esos 3 niveles funcionen? Uruguay, un país de 3,5 millones de habitantes, vende $800 millones al año en software. La pregunta es por qué Chile no ha apostado por otras dimensiones en un modelo de desarrollo. Más verde, más sustentable, más audaz. Muy interesante lo que plantea porque hay dos temas. Primero, largo plazo, ¿qué tan largo plazo es que podría ocurrir esta transformación? Y segundo punto, ese dos puntos del PIB, ¿cómo se logra? O sea, países hermanos mucho más desarrollados que nosotros tienen apenas un 1. El largo plazo son al menos 15, 20 años, no es ahora. Creo que en el turismo podemos avanzar más rápido. Es uno de los sectores en que podríamos avanzar muy rápido, porque puede ser sustentable, crea empleo directo y se pagan dólares. Es una apuesta que me parece más de corto plazo. Todo lo otro que le dije es más bien de largo plazo. ¿Y cómo hacerlo con una propuesta de toda lógica? Lo que hicieron los europeos y los gringos. Deuda. Emitir deuda. Chile tiene una deuda pública del 37% post-pandemia. Países de economía renta media como Chile, Brasil y Colombia tienen 50% de deuda. Vamos a endeudar a Chile en 10 puntos. ¿Qué significa eso? $980 millones mensuales. 2 puntos en ciencia y tecnología. Efectivamente, el próximo gobierno le vamos a dejar un problema. Yo me haré cargo en que en mi gobierno le vamos a meter un turbo de plata. No es tan difícil. Ahora alguien dirá, pero vas a endeudar al país. Sí, pero no toda la deuda es insana. Esta es deuda sana. Porque hay deuda que genera proyectos cuyo retorno es más alto que la tasa de interés. Esta es la gran diferencia en esta elección presidencial. Un Estado más endeudado con un pueblo más desendeudado. Muchas gracias. ¿Cómo contempla, Marco, asegurar la protección y la conservación de la naturaleza en Chile? Y por otro lado, también concretamente, ¿cómo resolvería el tema del financiamiento y la fiscalización en las áreas protegidas? Primero creo que hay que aumentar los recursos del Estado. En materia de DGA de aguas es una camioneta con 2 funcionarios en la provincia de Petorca. O sea, hay un problema de tamaño del Estado. Enorme diferencia con José Antonio Casta. Está la educación. Está el acuerdo de Escazú, que establece un conjunto de dimensiones en materia de acceso a información, protección a los denunciantes, que se hace cargo para más de 100 conflictos ambientales reconocidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahora, la propuesta más conflictiva para mí, que yo vengo a defender, que no es la que más me gusta, pero creo en ella, que es una ley penal medioambiental. A mí no me gusta la punición como método, prefiero la educación, la prevención. Ahora, lo cierto es que en Puchuncaví, Quintero, yo fui diputado y vi cómo las empresas públicas, las nuestras, te explicaban
sin que se moviera un músculo, que ellos habían comprado su derecho a contaminar, se podía pagar. En materia de agua en la Araucanía, donde yo he estado, yo sugiero, o en los lagos, una ley penal medioambiental. Se pagará con cárcel la contaminación del agua. Además de esa ley penal medioambiental que usted plantea, también ha planteado una ley de bosques y una ley de humedales. ¿De qué van estas otras dos leyes? Mira, acabo de estar en Chiloé. Entre la tala de árboles y la desprotección de las turberas y pompones, están matando un archipiélago. Es evidente que tenemos que actualizar los procedimientos para que la ley se cumpla. Estuve en el humedal Yantén, en Puerto Montt, que simplemente una constructora lo drenó, lo secó. Entre la denuncia de los vecinos organizados y que se apareció un fiscalizador pasaron 3 meses. O sea, hay un problema que esta es toda la discusión. Para el medio ambiente usted requiere más Estado. No requiere una respuesta solo del mercado. Y esta es la diferencia de fondo, más Estado. Los Estados, y esta es la gran autocrítica de todos los presidentes liberales del mundo, Macron a la cabeza, quien conozco, que pidió perdón públicamente. Reconoció que la pandemia produjo 2 grandes lecciones para el mundo liberal. En la salud más Estado y en el medio ambiente más Estado. En las cumbres, ¿son los mercados? No, son los Estados los que fijan las reglas. Y en Chile tenemos una carencia de Estado. Yo digo en todas sus letras, más Estado para cuidar el medio ambiente. Muchas gracias. Chile es líder a nivel global por el desarrollo y el despegue que tuvieron las energías renovables en los últimos años. Sin embargo, tiene un techo. Y el techo es que los emisores no son castigados o eso no está integrado dentro del precio. Hay quienes proponen justamente ponerle un precio a los emisores, a los costos que significa emitir carbón en términos de salud pública, la gente se enferma, en términos medioambientales, los ecosistemas se destruyen. Si uno sincerara ese precio podría disparar aún más el desarrollo de las energías renovables. ¿Usted estaría dispuesto a tomar una medida de ese tipo? Sí, creo que además sería un enorme negocio. No solo eso, sino que además usted sabe que a nivel internacional hay un conjunto de fondos concursables, fondos asignados a los estados justamente para que eliminen CO2. Es en una economía tan pequeña como la nuestra, en el continente con mayor biodiversidad, es una oportunidad de negocio. Yo cada vez que hago esto se me ve la guata, pero tengo unas ganas locas de hacer así. Es un modelo de negocio gigantesco. Chile es profundamente irrelevante, insisto. Duele decirlo, pero somos lo más irrelevante que usted se puede imaginar en materia geopolítica. Solo un dato. En la última cumbre del G20, ¿sabe usted que fueron los asiáticos y los africanos invitados a hablar de cambio climático? ¿Sabe que América Latina no? No tenemos asiento permanente. Somos reserva de agua dulce mundial, de la biodiversidad, y no tenemos invitación permanente a hablar con las potencias que contaminan. Aplauso. Por eso es que suena un poco hippie, pero yo creo mucho en la integración regional. Chile solo no tiene ningún destino. Y en ese mismo sentido que plantea en relación al tamaño del mercado que existe y a las oportunidades que existen de asociación, ¿cómo ve que uno podría impulsar mercados tan importantes para Chile como podría ser el del hidrógeno verde? Yo he sostenido 2 cosas. Una, que el hidrógeno verde es una oportunidad en la medida que se haga con ENAP. No ENAP como instrumento, ENAP como socio estratégico. ENAP tiene toda la capacidad en materia química en Concón, en Magallanes y en Biobío. Una empresa pública sana. ENAP deberá ser la gran refugio del hidrógeno verde. En segundo lugar, también no me paso muchas películas. Si no hacemos lo que le estoy proponiendo en ciencia y tecnología, no vamos a identificar nuevas oportunidades. Todos los países que usted y yo hemos leído en revistas, usted ha estudiado más que yo, pero que admiramos. Israel, Finlandia. Estuve en Qatar hace poco. Qatar era un pueblo pescador en 1960. Aburrí una conferencia, fui al museo. En 1960 era un país de campesinos y pescadores. Hoy Qatar es una potencia, por el petróleo y por el valor agregado. Bueno, Chile puede perfectamente ser en cualquier minuto Finlandia, pero eso requiere este pequeño dato de que no somos un país de investigación y ciencia en serio. Y llega el momento de la pregunta de CEDEUS, el Centro de Desarrollo Urbano Sostenible, donde Jorge Gironás, investigador principal, nos hace la pregunta. Recientemente se han conocido casos de ciudades cuyo abastecimiento de agua ha estado fuertemente comprometido o podría estarlo en un futuro cercano, llegándose incluso a utilizar el concepto de día cero en ciudades como Ciudad del Cabo y Sao Paulo. ¿Cómo se propone abordar este problema en las ciudades chilenas, teniendo en cuenta el contexto de sequía estructural por la que pasamos, las diversas manifestaciones del cambio climático y la multiplicidad de actores públicos y privados involucrados en la gestión de aguas en las cuencas donde estas ciudades se encuentran? Parte de lo estructural institucional, un Ministerio del Agua,
una agencia nacional de agua que ordene las 40 ventanillas de agua que hay en Chile, un manejo de cuencas con todos los involucrados, las comunidades, un uso eficiente del agua, un uso racional del suelo de los palteros de la provincia de Petorca, de las forestales en Curanilahue. No hay que ir muy lejos para hablar de problemas de aguas. En la Araucanía el 66% no tiene acceso a agua saneable. 6% de la humanidad defeca al aire. O sea, es un problema chileno, es un problema mundial. En el caso nuestro es escandaloso, porque además en el mundo agrícola usted sabe, un código de agua que separa el agua de la tierra. Por tanto, tengo una esperanza en un elefante al cual nadie le habla y nadie lo quiere mirar a los ojos. La nueva Constitución, que supongo que va a reinstalar, tanto para las ciudades, con un conjunto de medidas, techos verdes, todo lo que usted quiera, pero hay algo primero. ¿Es el agua un derecho humano? ¿Sí o no? ¿El agua saneada? ¿Sí o no? Yo espero que la Constitución, de la cual nadie habla, nos instale una regla, un mandato a cumplir. El reconocimiento constitucional de derecho humano al agua, en el caso de que así ocurra, igual va a derivar un montón de implementaciones que son difíciles. ¿Cómo pretende usted resolver, compensar, reorganizar el tema del agua sabiendo que los derechos están sobrevendidos? En el fondo, muchas personas van a querer ese mismo derecho. ¿Cómo pretende resolver los conflictos que van a surgir de eso? Yo planteo un gobierno de emergencia nacional, así se llama mi programa de gobierno. Asumo que es un gobierno de transición, porque hay un nuevo Chile que es la constituyente. A propósito, bastaría una redacción, una simple frase en el artículo 19 sobre los derechos de agua para que se caiga el código de agua. Entonces, en Padre Las Casas, donde pasa un río, ninguna comunidad tiene derechos de agua. Vamos a tener que revocar derechos de agua, si son mal utilizados o no utilizados. Yo tengo vecinos en Santiago que tienen derechos de agua y no tienen tierra. Y conozco agricultores de 1 hectárea de subsistencia que tienen tierra y no tienen agua. Sí, vamos a tener una transición brutal. Por eso es que hablo de un gobierno de emergencia nacional. Usted va a tener que, como arquitecto, como obrero, repensar toda la política de agua en el norte con desalinizadoras que son carísimas. En vez de hacer embalses grandes, yo he propuesto un plan de obras públicas para crear empleo con embalses de tamaño medio. Y además, en materia regulatoria, repensar los derechos de agua. Va a tener que revocar derechos de agua. Sí, va a salir caro, va a ser difícil, pero lo que no es sostenible es que usted tenga gente que depende de camiones de aljibe donde tiene que elegir o cocinar o ducharse. Eso va a parar. Y vamos ahora con la pregunta de CIGIDE, el Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales. Escuchamos a Gabriel González, subdirector de esa institución. La tasa de ocurrencia de desastres por aluviones e inundaciones ha aumentado de manera vertiginosa, pasando de un evento cada 60 años durante la primera mitad del siglo XX a en promedio más de un desastre por año entre 1986 y 2019. Algo similar se ha observado en relación a los impactos de marejadas, olas de calor e incendios. ¿Cómo está considerado en su programa de gobierno abordar este tema desde el Estado? Lo cierto es que nosotros hablamos de caos climático y no de cambio climático. Y le creemos a la ciencia, que es otra de las grandes diferencias con José Antonio Cast. Yo propuse hace años, y odio ese tipo de gente que dice, lo dije porque es lo más desagradable que hay. Propuse un fondo de catástrofe, un fondo que le aplicara un 1% de impuesto a las exportaciones del cobre. Habríamos tenido 500 millones de dólares acumulados si me hubieran hecho caso. 500 millones de dólares que nos habrían permitido anticipar, revisar el uso del suelo, reubicar, disponer de los recursos inmediatamente sin toda esta faramalla, este espectáculo de presidentes y gobiernos que tienen que sobrereaccionar en los tsunamis, en las inundaciones, las avalanchas de la peor manera. Un fondo de catástrofe en un país que tiene la naturaleza más linda del mundo, pero probablemente de las más violentas del mundo. Yo, al igual, supongo que usted, me da la impresión que son muy viajadas, yo también, nunca he visto una naturaleza más cruel. Reunimos todo. Tsunamis, irrupciones, inundaciones, sequías, avalanchas, aluviones. No nos falta nada. Y este país no tiene un fondo de catástrofe. Desde ahí, ¿qué plantea usted en relación a la planificación urbana y además cuál sería en su gobierno la importancia de la adaptación, quiero decir, versus la mitigación? Yo sostengo, nosotros hemos tenido hoy día un desastre en materia de ciudades en Chile. Lo que hemos hecho es una vergüenza. Hemos construido viviendas en la periferia, en lugares periurbanos que no tienen ni alcantarillado, que además de vivir mal, son altamente contaminantes. La parte periurbana, por ejemplo, la Paloma de Puerto Montt, que no tiene agua, o Vara, que no tiene alcantarillado, o en Punta Arenas, toda la parte periurbana que no tiene todavía alcantarillado también. Estamos hablando de ciudades
Se supone que le nombré ciudades grandes de Chile. Creo que tenemos un desastre. Usted va a tener que primero ordenar el territorio. Tenemos gobernadores electos, a los cuales también nadie les habla, que para mí son presidentes regionales. Yo le haría el traspaso total del uso del suelo a los gobernadores y les pediría un catastro para ordenar el territorio. Por ejemplo, usted sabe que en Antofagasta el 80% del suelo es fiscal y no hay ninguna planificación. Entonces lo primero es que el Estado se ordene, que catastre. Y hay alguien que nadie quiere escuchar, se llama los gobernadores, por lo cual yo tanto peleé. Serán ellos entonces los presidentes regionales que proponerán nuevos usos de suelo que afectará planificaciones de ciudades equipadas, sustentables, con techos verdes, volvemos a aislación térmica, buses eléctricos. Gracias. Maysa Rojas, probablemente una de las científicas más reconocidas en estos tiempos de cambio climático, que ha participado del desarrollo del informe del IPCC, nos hace la pregunta en nombre del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Chile se ha comprometido a la carbono neutralidad al año 2050. Esto significa que vamos a reducir nuestras emisiones a un nivel de igualarlas con la absorción de CO2 que realizan nuestros bosques. La transición hacia la carbono neutralidad debe ser una transición justa. Esto significa, entre otros, una asignación equitativa de los costos de la mitigación y de la adaptación, y proteger a individuos y comunidades más vulnerables, como por ejemplo los territorios del Valle de Aconcagua, afectados por la megasequía o las zonas de sacrificio. ¿Qué hará su gobierno para una transición justa hacia la carbono neutralidad, entendiendo que el cambio climático no es solamente un problema ambiental, sino que un problema transversal que incluye aspectos económicos y de calidad de vida de las personas? 4 cosas que ya introduje antes. Repensar otras ciudades que sean ciudades sustentables. 2, abordar un tema que lo aprendí en Suecia a propósito, los edificios. Yo aprendí en Suecia que los edificios son altamente contaminantes. Y lo que han inventado los suecos es un sistema, usted sabe, de residuos, de calefacción. Han inventado que sus edificios sean sustentables, que ellos mismos produzcan su propia energía. No es tan caro. Lo vi y me impresionó mucho. En tercer lugar, hemos propuesto que las empresas públicas, ENAP y Codelco, reciban $600 millones para mitigación ambiental. Y la cuarta, que a mi juicio es la madre de todas las batallas, y lo saben los científicos, es de 2 tipos. Más plata, 2 puntos del Producto Interno Bruto en 4 años, ciencia y tecnología, pero también pedirle a los científicos que hagamos un Big Data, que no existe. Es difícil, yo sé, metodológicamente. ¿Saben los científicos lo que investiga el de al lado? Ustedes saben bien que además hay una gran fragmentación entre el mundo productivo, el mundo académico, el mundo científico y dentro del mundo científico. ¿Ese Big Data lo tenemos o no lo tenemos? Es dificilísimo, lo sé, por las metodologías, por los índices de comparación. Pero ahí tiene 4 medidas de acuerdo a una visión, que es que Chile entre a la sustentabilidad de manera seria. Ahora, es bien importante respecto de lo que plantea, principalmente volviendo al asunto de la transición justa, cómo uno hace no solo para evitar las injusticias que se produjeron en el pasado en materia ambiental, sino evitarlas a futuro. Lo digo porque hay zonas en los bordes de Santiago donde se están volviendo a generar zonas de sacrificio con alta densidad de empresas o de empresas que generan contaminantes para la población. ¿Qué hacemos con ese problema en particular? Bueno, primero advertirle a las empresas que nuestro gobierno, si la constituyente lo tiene a bien, habrá una ley penal medioambiental, que las empresas que contaminen, sus dueños irán presos, que no es poco. Insisto, hemos aprendido en distintos rubros, en colusión, etcétera, que los empresarios prefieren pagar la multa que cumplir con la ley. Cuando hay cárcel de por medio, en general se le quita la sonrisa. Insisto, no está en mi ethos progresista la punición, pero creo que hemos llegado a un punto tan grave que no hay de otra. 2, creo que hay un tema de educación y por eso este programa me parece clave. Y creo que, fíjese que yo soy el decano de estas campañas, he estado en las últimas 4. Y es primera vez que el medio ambiente aparece sistemáticamente, en todas las preguntas, en todos los debates, con Escazú, con las universidades públicas del sur, con la Universidad de Chile. O sea, yo llevo 30 días de campaña, porque estuve en cuarentena, más los juicios que tuve que ganar, no menos de 5 debates sobre este tema. Este es el 6º. Mis felicitaciones. Eso es un cambio para la élite del poder. Nos obliga a pronunciarnos de manera cada día más sustantiva. Ya, vamos a nuestra sección de sí o no. La pregunta es, ¿Dominga? No. Impuestos verdes. Yes, sí, da. ¿Escazú? Sí, yes, da. Salmoneras en la Patagonia.
Niet. A discutir, pero niet. Desarrollo del litio en Chile. Yes, da, estatal. Creación del Servicio de Áreas Protegidas y Biodiversidad. Yes, da, sí. Muchas gracias, Marco Enríquez, por tu participación en nuestro programa. Y nosotros nos vamos a una pausa, pero ya volvemos en un segundo bloque con Sebastián Sichel. Estamos ya con el candidato Sebastián Sichel, con quien vamos a hablar también de ciencia y tecnología. Y queremos partir en el mundo de la inteligencia artificial, que es sin duda uno de los grandes desafíos a futuro. Sebastián, en Estados Unidos hubo un caso de un robot de inteligencia artificial médico que frente a una llamada telefónica de un paciente COVID le desaconsejó que llamara al 911 porque lo evaluó y desaconsejó que llamara al 911. El paciente murió en la casa. ¿Qué rol cree usted que debe tener la inteligencia artificial en el futuro? Ese es parte del riesgo, ¿eh? Me tocó verlo mucho en la Corfo en general, que la inteligencia artificial no puede discriminar con juicios racionales situaciones que tienen vicios subjetivos. Entonces tiene que ser un eslabón distinto, tiene que ser una labor selector, pero la decisión final siempre tiene que quedar en personas naturales y en materia de telemedicina más clave, porque es un conector, pero nunca tiene que determinar la prestación final. Y sí es clave que la inteligencia artificial saque el fondo de ese eslabón a los recursos humanos que están destinados más bien a la selección y deje la decisión a recursos humanos o capacidad humana para poder seleccionar de buena manera. ¿Y de qué manera podemos proteger de los riesgos que creemos que tiene la inteligencia artificial? Sabemos que hay un tema con cómo resguardamos los datos y sabemos que hay un tema con, ya decíamos, la cantidad de decisiones que entregamos. La de las decisiones ya la tenemos, pero ¿qué opina respecto de cómo deberíamos proteger o no, o trabajar con los datos humanos? Primero veamos la oportunidad. Yo creo, y viniendo del Estado teórico más fuerte, pero tocó emprender, es una tremenda oportunidad porque no solo desagrega trabajo, sino que permite concentrar el esfuerzo humano en donde tienen que tomar decisiones relevantes. Pero efectivamente el manejo de la información y la capacidad de hackear esa información es uno de los grandes riesgos que tenemos. Tenemos una mala ley de protección de datos en Chile, urgente, resguardar los datos, y segundo, que el riesgo y la confidencialidad de la información tiene que estar siempre entregada, en este caso, cuando estoy hablando del sector público, administrada al sector central y no entregada al proveedor. Y eso es parte de los riesgos que tenemos que perfeccionar urgente con la ley de protección de datos. Me tocó en el Banco de Estado jamás, pero era tragedia. ¿Te acuerdas que nos hackearon el banco? Y el riesgo en general de una ley que no persigue de buena manera los delitos informáticos y la captura de datos de los datos públicos es un gran riesgo en la sociedad chilena. Hoy día no tenemos una ley de cibercrimen en Chile, lo que es una amenaza en el futuro mediano, es la gran amenaza que puede significar la inteligencia artificial por la captura de información pública en el sistema. ¿Usted llevaría esa protección también al nivel de los neuroderechos? ¿Apoyaría una ley de neuroderechos, por ejemplo? Yo creo que sí, pero hay un dilema bioético que tenemos que resolver de mejor manera y creo que está abierta esa conversación todavía. Gracias. Sebastián, vamos a crisis climática. En el marco de la COP26, tanto ciudadanos como el mundo científico han pedido medidas más audaces en relación al calentamiento global. ¿Cuál sería el legado de su gobierno respecto a la crisis climática? Lo primero, que Chile tome un liderazgo mundial, ¿eh? Yo creo que cuando quisimos hacer la COP acá, yo estaba en el gobierno, fui de los impulsores, creo que era clave porque cambió la aguja. Por eso avanzamos con la ley de chao bolsas plásticas, la ley REP se aceleró. Creo que este liderazgo es clave, que yo he dicho públicamente, tengo una diferencia con José Antonio Caz, quien se opuso a la realización de la COP. Yo creo que al revés, nosotros no solo tenemos que impulsar medidas, sino tomar protagonismo. ¿En qué? Muy fuerte, en mi caso, economía circular. Yo creo que el Estado tiene que cambiar la forma en que hace fomento en Chile y potenciar súper fuerte el emprendimiento e innovación en materia de economía circular. 2, incorporar a la ley REP la industria textil y la industria agroalimentaria. Es increíble lo que está pasando en la industria textil. Hace una semana supimos el caso del desierto. Yo vengo persiguiéndolo desde la SOFRI y por lo tanto no puede ser que se importe ropa usada en Chile, pero que tampoco tengamos trazabilidad de qué pasa con los residuos textiles, incorporarlo súper fuerte para que se incorpore hacia adelante. Lo mismo con la industria agroalimentaria, que es altamente contaminante. Es raro vivir en un país en que en rellenos sanitarios terminan residuos orgánicos que son, además de poder ser reutilizados, terminan generando más contaminación por los gases que generan. Sobre esas tres cosas me gustaría dejar una herencia gigante. Modificación de la ley REP, rellenos sanitarios separados de residuos orgánicos y muy fuerte avanzar en la... Ya, se le acabó su tiempo. En relación a lo que usted dice, está bien, esos elementos que menciona sin duda
duda son importantes, pero también, y se ha comentado mucho, lo otro muy importante es, más allá de la mitigación, que es algo que plantea, quiero decir, la ley marco, ¿cierto?, es la adaptación. En términos de adaptación, ¿qué es lo que usted propone? ¿Cuál es su visión? No, lo primero a adaptar es que tenemos que avanzar fuerte en energías renovables no convencionales. Acelerar, ojalá, la salida de las termoeléctricas. Yo hablo de que tiene que ser el 2030. Podemos ver si avanzamos más rápido en la medida que impulsemos más fuerte las renovables no convencionales. Ahí tenemos un desafío gigante en aprovechar el potencial de los 1.800 gigas que tenemos energía solar, pero no tenemos buena distribución de la energía solar en Chile y es parte del problema en el mediano plazo. Avanzar súper fuerte en el uso eficiente del agua o del manejo del recurso hídrico a través de innovación en tecnificación de riego, que es nuestra segunda dificultad, y más fuerte yo creo que en el mediano plazo, en materia de adaptación, avanzar en un cambio industrial regulatorio con la ley de borde costero, que yo creo que es vital porque ahí es donde estamos generando más huellas. Gracias. Uno de los techos del desarrollo de las energías renovables que recién mencionaba tiene que ver con ponerle el precio que corresponde a los emisores, ¿verdad? Al carbono en la atmósfera. Eso es lo que plantean justamente los productores de energía renovable, que está siendo hoy día su gran limitación para poder estar en una cancha similar para competir y mejorar el mercado de las renovables. ¿Estaría usted dispuesto a tomar una medida de ese tipo, como en el fondo grabar a los emisores para que logremos de esa manera disparar el desarrollo de las energías renovables? Nosotros estamos dispuestos, está en mi programa. Eso, cuando yo hablo de que la recaudación que nosotros prometemos de 3 puntos del PIB va a ser en base a impuestos verdes, uno de esos, que es un impuesto directo a la huella de carbono y a la emisión. Y eso es vital porque es la única forma de incentivar la existencia de energías renovables no convencionales en el sistema. Y creo que además hay otro, no me voy a meter el resto de los impuestos verdes que proponemos, pero ahí hay una medida estratégica porque hace competitivas energías renovables no convencionales. Si bien nosotros somos emisores de 112 millones de toneladas, lo que necesitamos rápido es cambiar los incentivos en un sistema que haga lo mismo, qué tipo de energía quiere. Se hizo bien en el gobierno pasado para reconocer cosas que hizo el ministro Pacheco de establecer las bandas horarias, pero si tú no estableces desincentivos a través de impuestos, no funciona un modelo competitivo para las renovables no convencionales. ¿Y cómo ves la participación de los domiciliarios? ¿Dónde están ahí sus incentivos en el futuro gobierno? Lo primero, que la construcción del Estado debería avanzar muy fuerte en construir, incluso viviendas sociales con energías renovables no convencionales. En el banco armamos el primer crédito verde puro, que en el fondo la tasa de entrega de crédito era más barata si es que efectivamente la certificación por el MIMBU de la construcción de la vivienda era sustentable y además se generaba con energías renovables no convencionales la energía o parte domiciliaria. Por lo tanto, el Estado tiene mucho que hacer en eso. ¿Cómo? Lo primero, puede construir con certificación sustentable y avanzar muy fuerte en que toda la vivienda que construye el Estado, o más bien que el Estado subsidia, exija esto, que el Banco Estado u otras instituciones públicas, Corfo, establezcan incentivos reales para que la construcción sea con certificación sostenible o sustentable, y si tiene eficiencia energética, efectivamente hacer tasas distintas y diferenciadas, porque los que crean finalmente no solo externalidades positivas o impactos futuros ambientales, sino que además genera eficiencia en el gasto energético, los subsidios energéticos que el Estado paga al final del día, y avanzar rápido en techos verdes y techos solares, que está también parte de nuestro programa respecto a la vivienda de clase media en Chile. Gracias. Ya, Sebastián, ¿cómo contempla asegurar la conservación de la naturaleza en nuestro país dentro de ese modelo de conservación? ¿Qué pasa con el financiamiento? ¿Qué pasa con la fiscalización en las áreas protegidas? ¿Qué espacio va a tener la conservación en su gobierno? Déjame partir con algo que viene a partir de domingo la conversación, que es quizás lo más importante. Nosotros no tenemos una ley de mares ni regulación de la biodiversidad marina en general, ni de costas. Entonces, lo primero, antes de meterme en áreas silvestres protegidas tradicionales, es que tenemos que urgente avanzar, y mis primeros 100 días, en una ley de mares y de conservación de borde costero. Y eso ha significado que pasen absurdos como el de Dominga, que puedas construir 2 puertos, o es viable siquiera presentar un proyecto que construye 2 puertos en una zona o un borde costero protegido. Entonces, primera gran dimensión, tú tienes que regular el borde costero en Chile o vas a tener un caos ambiental en el mediano plazo. Después, hacia adentro, nosotros queremos avanzar a que haya un 30% del territorio protegido con una ley de protección especial de áreas silvestres en general, y que además el Estado haga inversión en conservación y preservación. El modelo antiguo, con CONAF,
que es el que administra, la ley del SNASPE, que está ahí dando vueltas, pero que no ha generado un modelo en general de regulación. Lo que debería transformarse en general es determinar cuáles áreas son de preservación, incluso con concesión de áreas de preservación para mantención, por uso turístico o uso de preservación, pero que haya reinversión hacia adelante. Ya. Usted plantea entonces este proyecto del 30% de áreas protegidas al 2030. ¿De dónde saca el financiamiento para eso? Es lo que usted pretende hacer. Y por otro lado, el problema de la fiscalización, porque hay muy buenas intenciones en más áreas protegidas. Pero ¿cómo se fiscaliza finalmente? Lo primero, ¿dónde sale el presupuesto público? Yo creo que aquí es donde no hay que tenerle miedo a esa preservación con gasto fiscal. Por eso te decía que no me gusta el modelo CONAF, que es una corporación que se autosustenta con poco financiamiento público en general y tú vas a tener que meterle lucas y ahí hay un presupuesto determinado para eso. Y después, sobre fiscalización, yo creo que tenemos la gran tragedia del Estado en general. Yo he hablado de achicar el Estado arriba, pero agrandarlo abajo. ¿Qué significa eso? Aumentar la capacidad de fiscalizadores en general en el país para que permitan, no solo en esto, esto tiene que ver hasta con la alimentación y con uso de, o con la pesca en general, con el recurso pesquero, con un fiscalizador da lo mismo las cuotas que ponga de pesca. Nosotros tenemos que aumentar la dotación y la capacidad de fiscalización territorial del Estado y ahí sí CONAF juega un rol clave en el aumento de dotación del mediano plazo. Gracias. Nuestro país hasta ahora, su modelo de desarrollo ha estado fuertemente basado en la extracción de recursos naturales. ¿Cómo imagina usted el modelo de desarrollo a futuro? No piense solo en su gobierno, piense en el Chile que uno debiera imaginar a futuro. Gran pregunta. Mira, no es una tragedia que un país tenga un modelo de desarrollo basado en recursos naturales. La tragedia es que lo sobreexplotes o que no generes innovación basada en eso. ¿Dónde veo el futuro de nuestro país? Exactamente la innovación y en la capacidad de generar tecnología respecto al aprendizaje de la explotación de recursos naturales anterior. Por eso el hidrógeno verde es clave, no solo porque tenga una oportunidad de desarrollo, o el cobre verde es clave en el mediano plazo. Por eso específicamente que Chile sea un turismo de destino sustentable, premiado por varias veces, una gran oportunidad de desarrollo del país. ¿Dónde está la estrategia de desarrollo? En entender que un país que es y genera desarrollo sustentable, en la oportunidad que tienen sus recursos naturales, finalmente lo transforma en su segunda salida de desarrollo económico. La pérdida de productividad de Chile económica tiene que ver con la sobreexplotación de recursos naturales y no generar valor en la cadena productiva, justo en el eslabón anterior, que es cómo el aprendizaje del uso de esos recursos naturales se puede exportar, pero también nos puede generar finalmente turismo verde, cobre verde, energía sustentable, renovables no convencionales hacia adelante y construcción verde en el mediano plazo. ¿Y cómo va a corregir este problema de la sobreexplotación de recursos? ¿Pretende meterse, por ejemplo, con la ley, con el impacto ambiental, con la evaluación de impacto ambiental? Y por otro lado, ¿cómo va a estimular el desarrollo de una industria que genere valor agregado? ¿Va a invertir más en el presupuesto de ciencia? Ya, son dos preguntas distintas. Lo primero, la ley del CEIA tiene que cambiar, despolitizarse. No puede ser que estemos discutiendo proyectos como el Dominga por un consejo de Ceremi. Y parte importante de lo que está en nuestra propuesta es que cambia todo el modelo de evaluación porque se sale de la intencionalidad política la evaluación ambiental. Lo segundo te lo dije, que tiene que ver con la regulación del territorio, que es clave, incluyendo borde costero. Y respecto a la inversión en I+D, yo creo que tenemos tres dificultades. Las voy a decir bien rápido. 0,38 inversión, esto tiene que avanzar hacia 1, pero tenemos un problema grave en la inversión privada, que es más baja incluso que la pública, es más baja que cualquier país como Chile. Tenemos que transformar al sector privado en naves nodrizas de innovación. ¿Cómo? Aquí lo dice la Corfo, así que el ejemplo es gigante, metiendo mucho más recursos par y par en el sector privado para que no compren innovación, sino que hagan de naves nodrizas con inversión pública, y eso significa cambiar la ley de I+D hoy día para que no sea sobre utilidades el beneficio tributario, sino sobre gasto. Segundo, para que efectivamente el Estado apalanque la inversión en innovación de un privado en la medida que financia un emprendedor o un innovador. Y la tercera, aumentando los recursos para TRL 4, 5 y 6, para prototipos de innovación que salgan a mercado y no solo investigación académica. Llega ahora el momento en que nuestros centros especialistas quieren hacerle preguntas al candidato Sebastián Sichel, y la primera pregunta que tenemos es de Maisa Rojas, que es del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2. Veámosla. Chile se ha comprometido a la carbono neutralidad al año 2050. Esto significa que vamos a reducir nuestras emisiones a un nivel de igualarlas con la absorción de CO2 que realizan nuestros bosques. La transición hacia la carbono neutralidad debe ser una transición justa. Esto significa, entre otros, una asignación equitativa de los costos de la mitigación y de la adaptación, y proteger a individuos y comunidades más vulnerables, como por ejemplo
los territorios del Valle de Aconcagua, afectados por la megasequía o las zonas de sacrificio. ¿Qué hará su gobierno para una transición justa hacia la carbono neutralidad, entendiendo que el cambio climático no es solamente un problema ambiental, sino que un problema transversal que incluye aspectos económicos y de calidad de vida de las personas? ¿Qué opina de lo que plantea Maisa? Déjame agregarle a lo que dice ella, que es un problema social. A mí muchos me han preguntado por qué no acelero antes la salida de las termoeléctricas en Chile, y es porque el costo de la energía lo pagan los más pobres de manera mucho más proporcional en su gasto diario. Y por lo tanto tú tienes que acelerarlo en la medida que tienes energía de reemplazo barata, y por eso hay que hacer parte de lo que dijimos, energía solar. Lo primero con el tema del agua. Hay que cambiar el modelo de gobernanza de cuenca en Chile y establecer un modelo de gobernanza en que efectivamente los impactados no solo sean los propietarios de los derechos de agua, sino que entender que las comunidades locales y las otras actividades turísticas tienen que estar involucradas en la decisión del modelo del agua. Lo segundo, que específicamente tú vas a tener que hacer dos cosas en materia de adaptación o mitigación en general industrial. Lo que vas a tener que hacer es reconvertir esas empresas, cuando hablaba de la circularidad del proceso, a través de emprendimiento. Por eso yo no creo tanto en este modelo Boric de crear empresas estatales en general, porque tú tienes oportunidades de negocios para aquellos, o pymes en general, que pueden ser recicladores de base, que pueden generar beneficios ambientales que tienen que ser parte de la contribución o la aportación hacia adelante. Pero lo más importante son los modelos de gobernanza en que se incorporan las comunidades locales a las decisiones ambientales que se están tomando en el territorio. Ya, pero ¿cómo hacemos cuando las comunidades tienen una cosa bien concreta, que es que tienen que comer todos los días? Y muchas veces cuando se ven estos cierres, la amenaza es muy evidente y las comunidades más bien se oponen. Entonces, ¿cómo uno construye con la comunidad una solución donde la comunidad realmente se le asegure que va a seguir teniendo trabajo, que no le va a faltar el pan finalmente? No, porque ese es el chantaje que hacen las grandes empresas en Chile. Porque te dicen, les quedamos empleo, entonces por eso podemos contaminar. Yo diría que esa es la lógica del Chile de los 90 y la presión que hacen normalmente. Creamos 2.000 empleos, así que da lo mismo lo que hacemos con la biodiversidad. Es al revés. Lo que tiene que hacer el Estado, por eso hablo de los modelos de gobernanza, lo que tiene que hacer el Estado es conversar con las comunidades locales los modelos de salida y hacer inversión en emprendimiento local que genere finalmente círculos virtuosos en materia ambiental. Deja poner el ejemplo de una zona de sacrificio, estoy hablando del desierto, no es una zona de sacrificio propiamente tal, pero lo que pasa en Alto Hospicio. Todo el reciclaje de la industria textil que se podría generar con emprendimientos circulares debería ser con gente que viva en Alto Hospicio y trabaje para esa industria. El Estado debería poner incentivos distintos para que esas empresas de economía circular se instalen ahí y hagan el reciclaje textil si hay ley REP. Un ejemplo particular en Alto Hospicio es el reciclaje del fierro o el hierro que queda abandonado con emprendedoras femeninas que son las que trabajan en ese reciclaje y están transformando eso en nuevos productos, y el Estado fomenta eso y deja de ser neutro respecto a esa intervención. Y vamos ahora con la pregunta de CIGIDEN, el Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales. Escuchamos a Gabriel González, subdirector de esa institución. La tasa de ocurrencia de desastres por aluviones e inundaciones ha aumentado de manera vertiginosa, pasando de un evento cada 60 años durante la primera mitad del siglo XX a en promedio más de un desastre por año entre 1986 y 2019. Algo similar se ha observado en relación a los impactos de marejadas, olas de calor e incendios. ¿Cómo está considerado en su programa de gobierno abordar este tema desde el Estado? Lo escuchamos, Sebastián. Sí, primero, algo que creo que tiene que hacer el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que está dentro de nuestros grandes desafíos país. Nosotros estamos hablando de una misión desastre, una misión resiliencia ante desastres, y que básicamente el Ministerio coordina toda la política pública y hace una gran oferta de innovación y emprendimiento para resolver resiliencia frente a desastres. ¿Por qué? Porque efectivamente no tenemos una política común, no hay una misión país en esta materia, y creo que aquí es donde la innovación pública puede generar incentivos a la colaboración privada. Lo segundo, todas las medidas de mitigación y adaptación son claves, desde recuperar efectivamente ecosistemas dañados, que es lo que pasa en general donde tenemos aluviones, que es lo que tuvimos sobre explotación agrícola y no recuperamos ecosistemas que serán de contención, hasta la necesidad en general de hacer una política de resiliencia de sectores abandonados, como lo que nos tocó hacer en Constitución, a mí en su minuto como consultor, que puedan adaptar el borde costero a los futuros cambios climáticos o efectos del cambio climático en la movilización de las aguas. En ese contexto, entonces, ¿qué debiera suceder con la planificación urbana?
El gran tema. Primero, nosotros tenemos un problema grave en la gestión de planos reguladores a nivel comunal cuando lo que tenemos son grandes macro ciudades o macrozonas no entendidas. Por eso estoy tan pegado con la ley de mares y la zonificación de borde costero, pero tenemos que tener planes reguladores en que la existencia potencial de desastre sea parte del efecto del plan regulador. Lo que pasa en la región metropolitana con la falla de San Ramón y lo que pasa con la zona de Tiltil y transformarlo en una zona de sacrificio, lo que ha hecho demostrado es que si tú no tienes, si no ves el impacto ambiental que puede tener la regulación urbana, lo que estás haciendo finalmente es generando bombas de tiempo para desastres o bien sociales o ambientales para la población, y vas a tener que ponerlo en el factor de la regulación urbana, los impactos ambientales futuros que pueden tener en el territorio. Y en ese contexto, ¿qué sucede con la planificación urbana? Primero tenemos que saber algo en Chile. Tenemos 5 megápolis, o sea, megaciudades que no tienen planos reguladores metropolitanos y por lo tanto no gestionan su impacto en el entorno. El Gran Santiago, el Gran Concepción, el Gran Valparaíso, lo que pasa con Coquimbo La Serena, lo que está pasando con Puerto Montt, Puerto Varas y el entorno hacia adelante. Y tenemos que crear un modelo de planificación que se llaman planes metropolitanos, que tienen que tener además consulta ciudadana y participación ciudadana directa. Y después que incorporen en su zona de planificación los impactos ambientales o socioambientales que generan las decisiones de cambio de plan regulador. Lo que pasa en Santiago con la falla de San Ramón o con la zona que está calificada como que se pueden instalar todos los rellenos sanitarios en Santiago, como Tiltil o Melipilla, es una tragedia porque no miraron los impactos, externalidades que generan ambientales para toda la ciudad cuando se definieron esos planes reguladores, y eso debe cambiar en esos planes metropolitanos. Vamos ahora con la pregunta del Centro de Desarrollo Sustentable, CDEUS. Recientemente se han conocido casos de ciudades cuyo abastecimiento de agua ha estado fuertemente comprometido o podría estarlo en un futuro cercano, llegándose incluso a utilizar el concepto de día cero en ciudades como Ciudad del Cabo y Sao Paulo. ¿Cómo se propone abordar este problema en las ciudades chilenas, teniendo en cuenta el contexto de sequía estructural por la que pasamos, las diversas manifestaciones del cambio climático y la multiplicidad de actores públicos y privados involucrados en la gestión de aguas en las cuencas donde estas ciudades se encuentran? ¿Sí? Dele. Bueno. Lo primero y más importante, lo dije, con el modelo de gobernanza de cuenca y distinto según cuenca. Esta idea de que se van a gobernar igual las cuencas es un desastre. Segundo, reconocer que el problema de Chile va a ser la disponibilidad de agua futura. Y eso es una tragedia, y lo que tenemos que hacer es entender que si no avanzamos de un modelo en que el 70% de la industria agrícola en Chile no tiene riego tecnificado, no tenemos la capacidad en general de infiltrar napa o generar sistemas de acumulación como microembalse, no tenemos capacidad de uso de agua hacia adelante. Y garantizar el uso para consumo humano, pero también ir avanzando en la sustentabilidad del uso en consumo agrícola, que es el principal consumidor. Hay harta discusión con la minería, yo creo que tienen que desalinizar, pero consume el 3% del agua en Chile, un poquito más del 3, casi el 4. Nuestro gran problema es el uso agrícola, y que tiene que ser cada día más eficiente y adaptado a la vulnerabilidad que tenemos frente al cambio climático. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos, usted dice, vamos a priorizar el consumo humano, y el caso agrícola hay que ver cómo uno logra mayores eficiencias. Igual va a faltar el agua. ¿Qué va a hacer con el problema de los derechos de agua? ¿Quién va a organizar esa agua? Y cuando le toque tomar la decisión difícil entre lo agrícola y... Lo primero, hay una especie de mitología por ineficiencia del Estado. Desde 1981 uno podría rematar aquellos derechos que son especulativos y no se usan. El Estado no ha usado esa facultad, la usó por primera vez en el 2018, para que a veces nos demos cuenta que tenemos un problema en el Estado que hace muy mal su trabajo, porque tú puedes, todos los derechos especulativos podrías rematarlos y transformarlos después en derechos reasignados, y es parte del problema de nuestro sistema y de la ineficacia del Estado. Por eso hablamos de una subsecretaría del agua y una agencia nacional del agua. ¿Pero usted cree en los derechos de agua como bien? No, lo que creo es que no son bienes transversales. De hecho no existe, eso es un bien nacional de uso público, que debería ser un bien nacional, pero lo que tendríamos que tener es derechos concesibles, con plazo, y que además pueden salir a remate como existe la ley actual, para que efectivamente los sin uso se adelanten y se garantice el uso humano. Creo que lo que está hoy día en el Congreso con el Código de Aguas es la gran salida, que además ha generado consenso, y ojalá aceleremos esa salida, porque permite específicamente que no haya uso especulativo, que se garantice el consumo humano y exigir el uso eficiente de aquellos que tienen derecho. Y el
último gran problema es la gobernanza en los modelos de cuenca, que es el gran desastre que tenemos porque no incorporamos a los pequeños usuarios y es igual que una junta de accionistas. El que tiene menos derecho participa menos y no incorporamos a aquellos que tienen impacto con el uso ineficiente. Y llegamos al momento del sí o no en nuestro programa y aquí vamos a hablar de ciertos puntos y la respuesta del candidato, como usted sabe, tiene que ser sí o no. No tiene mayor ciencia la cosa. Así que vamos a partir con la primera. Dominga. No. Impuestos verdes. Sí. Escazú. Sí. Salmoneras en la Patagonia. No. O sea, voy a hacer aquí una precisión. Es que no se en puede las hacer una condiciones. precisión. Es que esto blanco y negro no es, pues si uno cree efectivamente que con regulación ambiental y sostenibilidad tú podrías usar el mar. Entonces, en general, no en las condiciones de la regulación actual. Desarrollo del litio en Chile. Sí, La creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. sí. Bueno, y este fue nuestro encuentro con el candidato Sebastián Sichel. La búsqueda es encontrar más y mejores respuestas sobre ciencia y medio ambiente, así que queremos agradecer por su participación. Muchas gracias, un gusto. Qué bueno conversar de temas de fondo en la mitad de una campaña, que cuesta tanto. Ya, pero gracias. Es un tema que a mí me apasiona particularmente porque el Estado tiene que perder su neutralidad en materia ambiental. Si el Estado no mueve la aguja, nadie lo va a hacer. En eso Gracias, estamos completamente de Sebastián. acuerdo, ¿no? Claro que sí. Y nosotros nos encontramos en el segundo capítulo de lo especial de Ciencia y Medio Ambiente aquí en CNN Chile. Desafío Tierra fue presentado por... Descubre el nuevo sistema Ver Todo en Expreso.